Estamos manteniendo esta mañana con Laura Aguilera, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Laguna, con Sonia Chinea, que es miembro de la Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación Vivas, y también con la magistrada María Auxiliadora Díaz, del Juzgado de Violencia de la Mujer número 2. Por cierto, señora Díaz, precisamente usted ha sido la encargada de ordenar esa operación que se lleva a cabo en el día de hoy y que es noticia y que tiene que ver con la búsqueda de Juana Ramos, un caso presunto de violencia de género. Sí, sí, pero como usted comprenderá no le puedo comentar absolutamente nada. Lo único que decirle que sí, que estamos todos con Juana Ramos, estamos poniendo todos los medios con la finalidad de llevar a cabo lo que es su localización. Pues le agradecemos que cuando nos haya hecho esas declaraciones pendientes de este asunto, y hablamos ya de esa cuestión que tiene que ver con pues derribar, Estíbaliz, los muros que suponen los estereotipos de género. Y seguimos haciendo autocrítica en los medios de comunicación con la presencia de Sonia Chinea, y también el cuidado que tenemos que llevar a cabo dentro del lenguaje, en el término, en el uso de lo que decimos, de lo que escribimos, no solo en la prensa escrita, también en la televisión, el juego de las imágenes, y sobre todo cuando incluso hacía referencia al último caso de violencia de género en España, en Palma de Mallorca, donde se intenta todavía justificar por qué el agresor llegó a matar a la víctima, ¿no? Cuando se habla de crimen pasional, de celos, de que a lo mejor había bebido, cómo todavía jugamos con ese tipo de mensajes, ¿no? La maté porque era mía, ¿no? Afortunadamente lo del crimen pasional se reduce a las noticias, a las informaciones que publicaba el caso en su momento, y es un término que ya no utilizamos. Utilizamos otros muchos donde efectivamente se justifica esa violencia o las agresiones por parte de los hombres a sus parejas. El lenguaje no es discriminatorio de por sí, sí es el sexismo aplicado al lenguaje, es decir, si nosotros ponemos relevancia a la figura del hombre sobre la mujer, estamos siendo desiguales y estamos siendo discriminatorios, igual que cuando se habla del tema de la paridad. La asociación ha hecho un pequeño estudio en el ámbito de Canarias y ha visto que efectivamente ha extraído algunas conclusiones sobre el 40,7% de las plantillas cumplen la paridad. Hay tantos hombres como mujeres, pero no los puestos de decisión. Ahí estamos en torno al 27%, que me parece mucho incluso, ¿no? ¿Cuántas mujeres directoras hay en Canarias? Y de las mujeres directoras de medios en Canarias, claro, ¿cuántas trabajan en pro de la igualdad? O sea, que además seas mujer no significa que estés trabajando por la igualdad, ¿no? Entonces, ese es un hándicap que tenemos, porque el periodismo tiene que ser, como dice Pardo de Vera, la directora de Público, feminista, si no, no es. Es otra cosa, ¿no? Y cuando se habla de igualdad, se habla de feminismo. Bueno, pues el periodismo tiene que ser feminista. Efectivamente. Y también estamos preocupados, y ya lo hablamos antes con Laura Aguilera, por la educación. Pues cuando uno es más joven, en principio estamos ante una juventud formada en materia de igualdad de género, en pues derribar estos estereotipos, o todavía no. Bueno, pues mira, precisamente en este curso que le hemos dado a los primeros de grado, pasábamos un cuestionario, ¿no?, con algunos conceptos y temas sobre, todavía hay mucha confusión en lo que es el sexo, género, e incluso en personas que reconocen haber tenido formación en los últimos años, pero donde más diferencia vemos es en el concepto de violencia de género, y lo siguen circunscribiendo a violencia en la pareja, cualquier tipo de violencia en la pareja. Entonces eso es también una forma de invisibilizar el problema, ¿no? No es una cuestión, no es un problema de pareja, es una violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, o que sufrimos mayoritariamente las mujeres, y ese discurso pues no está calando en los jóvenes, no está llegando a ellos y ellas, porque prácticamente el 50% lo considera considera que la violencia de género es violencia de pareja, ¿no? Yo no quiero ser reduccionista, porque sinceramente sí que veo ciertas diferencias entre educación secundaria y universidad. Yo diría, no quiero ser reduccionista, pero que en la universidad, sobre todo en curso avanzado, evidentemente se notará más. Pero yo creo que estos jóvenes apuntan maneras, es decir, saben y quieren tener perspectiva de género para poder trabajar. Sí, que con el tema de la digitalización de todos los procesos comunicativos tenemos un grave problema, sobre todo con los sistemas de mensajería, con WhatsApp, con redes sociales, donde
se proyecta, se extiende, se perpetúa la desigualdad entre chicos y chicas en edades más jóvenes. Y esa es una parte que sé que se está trabajando por parte de la Consejería y de las instituciones en general, pero sí que es cierto que la desigualdad y los casos de violencia se trasladan a esos nuevos foros y hay que formar además en digital. Bueno, perspectivas de género que también le reclaman a la justicia, sobre todo también de uno de los casos más mediáticos de los últimos meses, señora Díaz, que fue el caso de La Manada, donde se cuestionó muy mucho, se puso en tela de juicio el papel de la justicia. ¿Cree que ha quedado palpable esa desconfianza por parte de la población hacia la justicia después de esa sentencia de La Manada? Bueno, yo en relación con el tema de La Manada quiero precisar dos cuestiones. En primer lugar, la más importante es que cuando estamos hablando de una sentencia que se le viene a imponer una pena de 9 años de privación de libertad, estamos equiparando esa pena a lo que es un homicidio doloso y por lo tanto yo pienso que se ha comunicado una vez mal, otra vez, ¿no? A la hora de comunicar a la sociedad de que una sentencia, este tipo de sentencia es una sentencia laxa. No es laxa o benevolente, no. Ahora, eso no quita a que existan reacciones sociales y que efectivamente se puedan criticar las resoluciones judiciales. Por lo tanto, quiero diferenciar, por un lado, la posibilidad, y por supuesto que creo que es totalmente beneficioso para todos, que se puedan criticar las resoluciones judiciales, pero también quiero decir, tal y como dice nuestro Tribunal Constitucional en el año 2005, que se pueden criticar las resoluciones judiciales, pero tienen que haber una serie de límites. Cuando hablamos de límites es porque cuando estamos intentando poner en desprestigio a un juez concreto, a una jueza concreto y determinada, pues lo que estamos realmente poniendo en perjuicio de toda la sociedad es uno de los 3 poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Entonces, crítica a las resoluciones judiciales sí, pero por otra parte se tiene que proceder a una, como diríamos, a una, tener, por ejemplo, en este caso, me refiero también al hecho de la nomenclatura. Es decir, cuando se comunica mal y se dice, oiga, que es abuso sexual y que no es violación, tenemos que tener también presente de que estamos ante un código penal que nació con una sociedad totalmente patriarcal y que lo que se ha hecho es aplicar un código penal que tiene que ser modificado para ser ajustado a la realidad social. Con eso no estoy justificando ese voto particular, que considero que ese tipo de expresiones eran totalmente innecesarias para el tipo penal, que yo creo que realmente lo que chirría a la sociedad y lo que se comunicó mal era, por un lado, que era una sentencia benevolente, cuando no lo es, y por otro lado, que estamos hablando de abuso sexual y no de violación. Lo que chirría a la sociedad es la nomenclatura, porque si hubiésemos hablado de violación y a lo mejor en vez de 9 años hubiésemos puesto 7 años, aquí no hubiese ocurrido nada. Entonces, no sé si me he explicado bien, en definitiva. ¿Se pueden criticar las resoluciones judiciales? Por supuesto que sí. Es totalmente inaceptable ese tipo de manifestaciones para incorporar un tipo penal realizado en ese voto particular. Desde mi punto de vista eminentemente personal, considero que también eran totalmente innecesarias ese tipo de manifestaciones y que por supuesto que chocan con esta realidad social y con esta igualdad. Pero por otra parte también debemos ser conscientes de que hemos comunicado mal, porque no es una sentencia laxa, ni una sentencia benevolente, sino es una sentencia que ha impuesto una pena de 9 años de privación de libertad. Esa es mi opinión. ¿Qué ocurre? Que también, que eso no significa tampoco que nosotros los jueces no tengamos que hacer ese examen de conciencia y, por supuesto, tenemos que integrar en nuestras resoluciones judiciales los que estamos en el ámbito de la violencia de género, la perspectiva de género, porque es algo que no viene de serie. Es decir, nosotros no nacemos con una formación específica en igualdad y en género, no. Tenemos que formarnos y, por supuesto, nuestras resoluciones tienen que ser un ejemplo de tener esa perspectiva de género y tener en cuenta esa discriminación de los hombres respecto a la mujer para poder combatirlo, pues precisamente a través de las resoluciones judiciales. Sonia, querías decir algo, ¿no? Sí, yo quería preguntarle a la magistrada, no sé si lo han notado, gira todo un poco a la comunicación. A mí me preocupa y al mismo tiempo me satisface porque puedes lanzar, pues, por ejemplo, a quienes trabajan en la comunicación o al propio alumnado, un mensaje en positivo de lo que se puede hacer y de lo que se puede hacer en positivo. Pero ¿no cree que habría que desandar un poco el camino? Yo recuerdo la foto del Consejo General del Poder Judicial, esa foto de familia con 12 miembros de la Judicatura al lado de Su Majestad el Rey, y cómo también ha habido un juez, previa filtración, es cierto, del que conocíamos una opinión personal sobre una mujer a la que estaba juzgando. Quiero decir, ese revisionismo tendríamos que interiorizarlo todo. Usted decía que es verdad que no nacemos formados y tenemos que formarnos, pero esa exposición pública creo que sería interesante en todos los sectores que la revisásemos.
Bueno, sí, en relación con lo que me está comentando del techo de cristal en el ámbito del Poder Judicial es algo patente y claro, es decir, basta simplemente con ver la foto de cada año judicial donde se observa la mayoría de hombres, ¿no? Pero esto es por una cuestión realmente, por eso, porque no hemos llegado todavía a lo que es al ámbito judicial. ¿Y por qué? Porque nosotras nos hemos dedicado desde siempre al cuidado, nos hemos encargado al cuidado de los niños y después, llegado a una edad determinada, nos encargamos del cuidado de los mayores. Por lo tanto, nuestras posibilidades como jueces es mucho más difícil llegar, ¿vale?, que puede llegar lo que es un hombre, ¿no? Eso hay que combatirlo, por supuestísimo que sí, tenemos que llegar a los más altos, a las más altas instancias, ¿no?, del ámbito del Poder Judicial, pero no solamente del Poder Judicial, sino también del ámbito económico, en el ámbito de la comunicación, en definitiva en todos los ámbitos, porque a nosotras las mujeres se nos ha limitado de una forma totalmente querida, ¿no?, por parte de la sociedad patriarcal, de no poder acceder a ese tipo de cuestiones por una cuestión clara. Si te estás encargando del cuidado de tus hijos y del cuidado de tus padres, es imposible que puedas tener el mismo currículum, que puedas, por lo tanto, combatir con un hombre en unas circunstancias que nada tienen que ver con tus circunstancias personales. Y de ahí la gran desigualdad social. Cuestiones que también, ese techo de cristal, tenemos también que combatirlo y realizar actividades públicas y a través de políticas públicas y a través de determinadas cuestiones para poder nosotros estar en la misma situación de igualdad que pueden estar, por ejemplo, los hombres. Un ejemplo, por ejemplo, sería pues que todo el tiempo que nosotras estemos, las funcionarias, por ejemplo, en el ámbito de cuidado o excedencia por cuidado de hijo, pues se compute también como servicio activo, al igual que se lo computa a los hombres. Ni más ni menos porque nos encargamos del cuidado y porque la sociedad cree que nosotras todavía nos tenemos que encargar de ese cuidado, repito, de menores y también de mayores, cosa que tiene que cambiar, yo pienso que desde ya tiene que cambiar en las conciencias sociales para llegar, por lo tanto, a esa plena igualdad. O que compartamos conciliación, ¿eh? 75-25, no siempre el 75 para mí porque sea madre y que yo no sea una madre desnaturalizada porque quiera volver a trabajar. No, claro, reivindico. No. Hombre, claro que no. Bueno, está claro que todo está en avanzar, en perfeccionarse, en reciclarse y en eso también trabaja la Universidad de La Laguna a través del área de igualdad, de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad de La Laguna, porque en ese sentido también están perfeccionando el protocolo que en los últimos meses se ha visto cuestionado por parte de, sí, a partir de la institución universitaria, ¿no? Del 8 de marzo de 2017 ha habido un movimiento dentro de la universidad para actualizar, digamos, ese protocolo a la realidad, ¿no? Es un protocolo muy bueno que parte de una base excelente, pero hemos visto cuando se ha ido aplicando que había cosas que mejorar. Y desde esa fecha hasta aproximadamente ahora ha habido reuniones por parte de la estructura, digamos, de la sociedad, contando, por supuesto, con la representación del alumnado para mejorarlo. Está ya en la última fase, falta solamente que pasen los últimos trámites para que sea aprobado en Consejo de Gobierno. Será pues también motivo para otra próxima entrevista, Laura. Sí, pues apenas nos queda tiempo. Me gustaría hacer una precisión. Sí, por supuesto, rápidamente, por supuesto. Pues simplemente no, con respecto a lo que comentó la compañera en plató, decir que cuando hablamos de violencia de género no es una violencia únicamente en el ámbito de la relación de pareja, sino que como consecuencia de la incorporación de España a lo que es el Consejo de Europa y a la firma del Convenio de Estambul en mayo del año 2011, cuando hablamos de violencia de género hablamos también de otros actos que se dirijan a la mujer por el hecho de ser mujer, como es el tráfico de personas, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, los delitos contra la libertad sexual, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que se trata de delitos y de cuestiones que se encuentran totalmente invisibles a los ojos de nuestra sociedad en el día de hoy y que tenemos que empezar a visibilizarlos. Y eso es importante para que ese concepto de género o de violencia contra la mujer es un concepto mucho más amplio y no solamente que se circunscriba al ámbito de la pareja. Pues señora Díaz, auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia de la Mujer número 2, le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana con nosotros. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes. También a Sonia Chinea, que es miembro de ese colectivo que acaba de nacer, Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación Viva. Es un placer, tendremos ocasión de hablar en otra ocasión. Igualmente. Y también de recibir a Laura Aguilera, que de nuevo ha estado con nosotros, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Laguna. Un placer, Laura, como siempre. Vamos nosotros a parar un momentito para la publicidad y a la vuelta seguimos con más cuestiones aquí en Buenos Días Canarias. Hasta ahora.